Hola, bienvenidos, buenos días, bienvenidos al webinar La belleza de la madera natural con Prodema. Vamos a esperar unos minutos para que todos terminen de conectarse e iniciamos con nuestra actividad de hoy. Muchas gracias. Buenos días a las personas que están llegando. Estamos tomando unos minutos adicionales mientras esperamos que las personas terminen su proceso de conexión. En próximos minutos vamos a comenzar con este webinar, La belleza de la madera natural, con nuestros invitados de Prodema. En unos 2 minutos aproximadamente iniciamos. Bueno, empezamos ahora sí. Bienvenidos oficialmente al webinar. Ya estamos casi todos conectados. Entonces, hago introducción a nuestros invitados de hoy. Jaime Arriandiaga es el gerente de ventas del área para Prodema.
Y Indica García es el gerente técnico para Prodema también. Son dos personas que se encuentran en España, nos acompañan hoy con todo su conocimiento. Los invito a que disfruten esta sesión. Si tienen dudas, preguntas, por favor, vamos a habilitar un chat para que las puedan registrar y las revisaremos al final de la sesión. Bienvenidos. Importante para Hunter Dolas que nos acompañen en estas sesiones. Muchas gracias. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, Indica. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Estamos preparando ya. Bueno, buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días, Yanira, por la presentación. Y queremos agradecer a Hunter Douglas que nos permita hacer la presentación de esta webinar de Prodema para el residencial. Como ha dicho Gaby, mi nombre es Jaime Arrendiega, soy el gerente de ventas para todo LATAM. Y mi compañero Indica García, que también es el gerente técnico, incluso ya directamente para todo el mundo. Bueno, el título de la webinar es El arte de la madera, The Art of Wood, y luego ya vamos a ver por qué. Todos los materiales que fabricamos llevan siempre en su composición madera natural, y es lo que nos distingue del mercado de los HPL. Hay muchos productos HPL muy buenos en el mercado, pero el único que se dedica a hacer con chapilla de madera natural somos nosotros en Prodema. Desde el año 1903, año de su fundación, Prodema, que se inició como una carpintería local, siempre ha estado ligado a la madera, pero pronto empezó a especializarse mezclando distintos aditivos y obteniendo unas prestaciones superiores para distintas aplicaciones. Se mejoraban las características de la madera convirtiéndose en productos resistentes y duraderos, inicialmente dentro del sector industrial y a partir de finales de los años 80 del siglo pasado dentro del sector de la construcción. Ese cambio se produjo gracias fundamentalmente a un arquitecto gallego, Alejandro de la Sota, que fue una referencia en el mundo de la arquitectura en España. Y allá por los años 80-90 empezó a aplicar paneles de Prodema que estaban dirigidos en realidad a los pavimentos de autobuses urbanos. Unos acabados que tenían, bueno, de una forma romboidal, una superficie, digamos, con una textura de rombo, y las empezó a colocar en algunas fachadas. Fue cogiendo auge, eran productos que todavía no estaban preparados para fachadas, sino simplemente para los autobuses, pero empezó a ponerse de moda, empezó a coger auge y un contemporáneo suyo, Manolo Casas, otro arquitecto, también de referencia aquí en España, proyectó el pabellón de Castilla-La Mancha en la Exposición Universal de Sevilla del año 1992, que es esta. Además son fotos incluso de esa época, como se puede ver. Y este realmente fue un hito en nuestra organización, porque Manolo Casas recibió el premio a la innovación de la arquitectura de ese mismo año, del año 92, por este proyecto, Pabellón de Castilla-La Mancha, y fue el inicio de lo que hoy se conoce Prodema. Empezó, digamos, a haber una cantidad ingente de llamadas a la empresa Prodema, que era una empresa era pequeñita, dentro del mundo de la garrocería y del sector industrial, y pues ese fue, digamos, el hito que lo convirtió para ser una empresa realmente al servicio del mundo de la construcción. Ayudamos a los arquitectos a plasmar sus ideas. Desde Alejandro de la Sota han pasado por Prodemas innumerables arquitectos con distintas ideas y visiones para trabajar con nosotros, y son los que en realidad nos han obligado a estar tanto en la vanguardia estética como en la técnica, porque hemos tenido que ir resolviendo muchas cuestiones que se nos planteaba y que aparentemente nuestro material no podría dar más de sí, pero que gracias a nuestro departamento técnico, el de I+D y desarrollo, se han conseguido numerosos proyectos plasmando las ideas originales de los prescriptores. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto de Alex Ammayan, un arquitecto americano de ascendencia armenia y que ha colaborado en varios proyectos con nosotros. Este boceto que vemos aquí se convirtió en el edificio Harry Parker Boat House, situado a las afueras de Boston, en un bosque al lado de un río, y que se utiliza como
embarcadero donde la gente guarda las embarcaciones y las canoas una vez que las han utilizado y que han regateado sobre el río. En realidad, este arquitecto quiso tener en cuenta tres cosas fundamentales y que nosotros fuimos capaces, digamos, de resolvérselos. Primero, quería un edificio que se acoplara perfectamente al entorno, por eso quería madera. En esa parte lo teníamos fácil. Luego, que las fachadas superiores tuvieran un movimiento que evocara un pequeño oleaje. Y tercero, que las fachadas inferiores pudieran abrirse o abatirse de tal modo que permitiera crear una ventilación interior y pudiera secarse las canoas una vez utilizadas. Aquí vemos el edificio, una vista general. Evidentemente todo el edificio es de madera, es del HPL de madera nuestro, del Prodex. Bueno, está cortado de una manera paralelepípeda todas las piezas y luego colocadas, instaladas en disposición que nos evoca pues un pequeño oleaje, digamos ese movimiento que tiene toda la fachada superior, que es un poco lo que nos pidió Alex Amaya, a la hora de la disposición de las piezas, etc. Y luego en esta fachada inferior hay una serie de piezas, digamos, que sobresalen y que en realidad lo que van a hacer es que mediante un grupo hidráulico se van a batir, se van a doblar de tal manera que me permita, digamos, en el resto de fachadas inferiores pasa lo mismo, incluido el portón que vemos ahí, y lo que va a hacer es crear una ventilación para que se sequen, digamos, estas canoas que vemos ahí. Estas canoas rojas que vemos aquí, bueno, que está lleno de canoas, evidentemente, porque no deja de ser un embarcadero. Aquí vemos la parte de atrás del edificio, donde se ve, digamos, el abatimiento de esas piezas. Este es un proyecto nuestro de referencia, posiblemente el más conocido dentro de los proyectos que tenemos a nivel mundial. Es el Museo de Aspen, en Colorado. El arquitecto es el japonés Shigeru Ban. Y hubo un desarrollo, digamos, de proyecto de instalación de este edificio porque quería hacer un cesto o una canasta de madera, un cesto, digamos, donde se va al campo para guardar la comida, lo que fuera. Entonces, claro, evidentemente ese cesto tiene que estar, esas maderas tienen que estar entrelazadas. Hablamos de unos HPLs en este caso de 8 milímetros, de toda la largura que tiene el material de 2,44 metros por más o menos 30 centímetros, 29, 31, va variando la anchura, el cual, digamos, lo teníamos que colocar entrelazado. Bueno, pues fuimos al final capaces, el desarrollo, digamos, del departamento técnico para llegar, digamos, a esa resolución, ¿no? Incluso, bueno, pues con figuras irregulares. Vemos, por ejemplo, si se fijan en la zona de la esquina izquierda, en la parte de arriba del edificio, vemos que los huecos que van quedando, digamos, enlazado es muy superior a los huecos que quedan en la parte de abajo. Por ejemplo, la parte central, que vemos al lado de la puerta, como esos huecos son más pequeños. En realidad, digamos, ahí se jugaron sobre todo más que con distancias, con las anchuras del material, creando, digamos, un efecto muy irregular que realmente es lo que tiene una canasta o una cesta. Esto es una visión general. Y aquí se puede apreciar, digamos, ese entrelazado que estábamos hablando. Hay que recordar que es un HPL de 8 milímetros con toda su dureza, con toda su rigidez, pero se puede observar que es perfectamente maleable y que se puede trabajar también para hacer otro tipo de proyectos, además de los convencionales, digamos, de fachadas rectas. Bueno, en corte por un desenrollo. En realidad, nosotros lo que hacemos es coger un árbol, bueno, el proveedor nuestro de chapa de madera, para el Prodex se coge un árbol y tiene que ser un árbol que se pueda desenrollar. Se enfrenta ese tronco a una cuchilla, se va girando y va sacando una sábana continua de tal manera que bueno, que me produce un veteado muy marcado y muy variado. Utilizamos dos tipos de árboles distintos que se llaman Okume y Ayus y tienen, entre otras características, que es muy importante a la hora de la producción y de la fabricación, un rápido crecimiento. Esto es importante porque en realidad hace, digamos, que esa chapilla sea muy porosa y se pueda trabajar más fácilmente y poder, digamos,
una vez haberlo trabajado, dar una garantía decenal del material final, que es este, que es el Prodex. Una composición, digamos, de 3 capas, que es la cara, el alma y la contracara. La cara que está compuesta por una chapilla natural, en este caso puede ser Okume o puede ser Ayus, bueno, por lo claro creo que va a ser Ayus, una chapilla natural que junto con unos films de color y finalizando con un film PVDF nos permite hacer un HPL con la densidad adecuada para que luego podamos dar las garantías decenales una vez colocado, una vez instalado en la fachada. Luego tenemos el alma, que es un compacto, al final es una baquelita, que son papeles de celulosa impregnadas en resina fenólica y luego secadas, que eso lo hace otra empresa del grupo. Y luego tenemos la contracara, el contrabalanceo, que lo que me permite es rigidizar el material y, bueno, y que sea lo más simétrico posible. Aquí podemos ver una aplicación. Es una vivienda particular, se llama El Serrallo, que está ubicada en Granada, en una de las laderas de la Alhambra. En este proyecto colaboramos en el diseño junto al arquitecto y, de hecho, tuvimos que integrar una parte de la fachada, en la parte de la fachada, una puerta corredera que se pudo resolver cambiando de espesor, en este caso del material. El acabado es el moca, que es el más oscuro que tenemos, con estas celosías, etc. Esta es otra aplicación. Se llama El Salerno, que está ubicada en Buenos Aires, y en este caso el acabado es el Rustic, un poco el que más se vende en Latam, bueno, incluso en todo el mundo. El Rustic que tiene con la chapilla natural del Okume. Dentro de Prodex tenemos una gama con distintos acabados. Utilizamos dos esencias de madera, como hemos dicho, el Okume y el Ayus, y a partir de ahí tenemos hasta 9 acabados distintos, que les invito a que lo vean en nuestra página web. La elegancia de la madera natural. Como ya hemos visto, cada panel Prodex está constituido por una chapilla de madera, y esto hace que cada panel tenga su propia singularidad, su propio veteado, y que por tanto todos y cada uno de los paneles sean distintos, pero creando una homogeneidad en las superficies aplicadas, ya que pertenecen a la misma familia. Esa naturalidad se aprecia en la reflexión de la luz sobre las fibras de la madera, creando fachadas vivas, como ya hemos visto, llenas de matices y añadiendo la calidad propia que nos ofrece la madera. Aquí desde otra perspectiva. Prodex crea ambientes únicos y confortables y una madera tratada con un exquisito mimo en cada panel, para que su estética y versatilidad ayude a hacer realidad la creatividad de los arquitectos. Resistencia y durabilidad. Gracias a nuestro know-how, a la hora de fabricar nuestros paneles, el Prodex está capacitado para resistir la exposición continuada a la radiación solar y a todas las variaciones de temperatura y humedad que sufren los paneles en el exterior. Madera perfecta para combinar. Una de las particularidades que tiene la madera es la capacidad que tiene de combinar con otros materiales de fachada, como la piedra, el hormigón, el vidrio, el aluminio, etc. Como se ve, por ejemplo, en esta villa de Antioquía, la casa Builes, del arquitecto Andrés Uribe Mesa. La capacidad combinativa es otro punto a favor a la hora del diseño. Y a pesar de ser un compacto de HPL de madera, esta, al encontrarse perfectamente encapsulada por el film PVDF desarrollada por nosotros, hace imposible el acceso a la chapilla de madera y, por tanto, a que pueda ser manipulado. Esto nos permite que el Prodex no requiera de mantenimiento alguno. Por tanto, una vez aplicado el panel,
Prodema ofrece una garantía decenal sin necesidad de realizar ningún tipo de mantenimiento. No confundir con limpieza. Esta es una perspectiva también de la Casa del Aire, también del mismo arquitecto de Andrés Uría de Mesa. Vale. Bueno, ahora les paso, luego terminaré yo una pequeña introducción para el interior y le paso la palabra a mi compañero Enrique para que nos hable de las instalaciones. Hola, buenos días. Gracias, Jaime. Bueno, gracias, Hunter Douglas, por la oportunidad de presentarnos. Yo les voy a pasar a presentar un poco las diferentes maneras que tiene el Prodex, el producto de Prodema, de instalarse. Lo principal y lo primero que debemos saber es que, como bien ha dicho Jaime, nuestros paneles Prodema Prodex son paneles fenólicos, lo que significa que tiene que estar las mismas condiciones, tanto de temperatura como de humedad, en la cara y en la contracara del panel. Esto se consigue instalando a modo de fachada ventilada. En realidad es muy sencillo de comprender porque simplemente se necesita una cámara de aire que simplemente que sea vía una superestructura de aluminio, de madera o de diferentes formas, que se separe de la fachada y a su vez tenga una entrada y una salida de aire, como se puede apreciar en el gráfico de su derecha. Lo principal, ya les digo, es muy sencillo, que este aire que está dentro de lo que es la fachada ventilada o de la cámara de aire tenga que fluir a lo largo de toda la fachada. Esto se produce por convección. La convección simplemente significa que el aire que está dentro de la cámara de aire se calienta y esto hace que suba a lo largo de toda la fachada y sea expulsado o salga directamente por la salida de aire en la parte superior. Este es el mismo principio que se cumple, por ejemplo, en los globos aerostáticos, en los que el piloto, si quiere que el globo aerostático suba, calienta el aire y por diferencia de densidad con el aire exterior, este sube y consigue esa diferencia de densidad simplemente por calor. Esto aporta diferentes cualidades a lo que es la fachada. Obviamente es un aislamiento. El aire en sí ya tiene un factor térmico que hace que la fachada principal, lo que es el muro, esté aislado de todas las inclemencias que puede pasar. Como les decía, este principio de fachada ventilada es sencillo y obviamente me imagino que todos lo conocerán, pero hay ciertas particularidades que la hacen un poco más compleja en la vida real, como pueden ser diferentes obstáculos que pasan en horizontal, como puede ser una ventana, una puerta o diferentes simplemente cañerías o tuberías que puedan pasar y que obstaculicen esta cámara de aire. En general, lo único que se necesita es que ese aire que pasa por, digamos, en vertical sea ininterrumpido. A partir de aquí, les voy a presentar un poco los sistemas de instalación que Prodema ofrece para así poder instalar sus paneles. El primero de ellos es el más universal, que todo el mundo conoce y que es muy sencillo. Es el sistema visto con tornillos o remaches. Esto es un principio muy básico, que se necesita simplemente una superestructura y en función de ese tipo de superestructura, como ven más abajo, si es de madera, si es de aluminio o incluso de acero, se necesitaría un tornillo u otro que Prodema puede suministrar. Gracias a que Prodema laca los tornillos en el mismo acabado que el tornillo, podemos conseguir que estos tornillos y remaches sean prácticamente imperceptibles a una distancia de 3 o 4 metros. Esto digamos, en los proyectos, a la hora de la fase de diseño, suele ser un tema que asusta a los propios arquitectos, a los propios diseñadores, porque obviamente no quieren ver esa cabeza del tornillo, esa cabeza del remache. Para ello, suelo utilizar esta imagen de un proyecto, que es un proyecto de una sede central de Swarovski, en la que vemos el falso cielo raso, en el que prácticamente ni se aprecian las cabezas de los tornillos a una distancia y de unos 3 o 4 metros, diría yo, sí,
más o menos de lo que es el techo, y gracias al lacado del mismo color del material, del tablero Prodex, podemos conseguir que pasen prácticamente desapercibidos. Simplemente los veremos en las partes superiores, como vemos aquí, por ejemplo, simplemente porque está a contraluz, no tanto por lo que es el color. En realidad lo que estamos viendo aquí es la silueta del tornillo. Pero ya ven que en general, a esta distancia, prácticamente ni se aprecia. Esta, por ejemplo, es una foto que saqué yo mismo con mi teléfono, en la que vemos, esto es también un falso cielo raso, en Sydney, a una distancia del techo de unos 3 metros, diría yo, más o menos, 3-4 metros, en la que, gracias al lacado Rustic, que es el mismo color que vemos de los tableros, podemos conseguir que queden prácticamente desapercibidos. Y reitero, esto es una distancia de 3 o 4 metros, nada más. A una distancia mayor, digamos que a una distancia de 10 metros, es prácticamente imperceptible. Este, por ejemplo, es un proyecto en el que usamos este sistema. También es en Sydney. Este proyecto ganó, como ven aquí, el World Architectural Festival a la mejor renovación de un área, ya que esta zona de Sydney era una zona muy conflictiva en su momento, era una zona en la que había mucha droga en su momento, y gracias a muchas acciones, incluida esta renovación de esta zona más industrial, se consiguió que la zona diese un vuelco total y se convirtiese en una de las zonas más de moda para montar cada uno su negocio y tener una zona de business y de negocio central en Sydney. Como ven aquí en la zona derecha, podemos apreciar algunos de los tornillos, algunas de las cabezas de los tornillos en los que los tableros están de diferente tono, digamos. Esto es porque el arquitecto no solo no quiso disimular los tornillos, no quiso que la cabeza del tornillo sea del mismo color que el tablero, sino que quería ser honesto con el propio proyecto y tener la cabeza del tornillo sin lacar, en bruto. Digamos que estas pequeñas cabezas que se ven son cabezas en color plateado o en color aluminio. Como ven, estéticamente también jugó con diferentes cosas, no solo con las cabezas de los tornillos y los sistemas de instalación y la propia curva de la instalación, sino que además jugó con las distancias y con las juntas entre paneles que nosotros necesitamos dejar, porque nuestro material expande y contrae como al final todos los materiales. Como ven, en ciertos puntos pueden ver que las juntas horizontales entre forjado y forjado son las juntas estándar que nosotros definimos, que suelen ser entre 6 y 8 milímetros apenas. Pero para marcar esas líneas de forjado, el arquitecto lo que propuso y lo que se hizo finalmente en el proyecto es dejar unas juntas mucho mayores para así marcar esas líneas. Este es otro de los sistemas, digamos que vamos a ir de sistema más visible a menos visible, y yo a este sistema le llamo sistema semioculto. Es un sistema de tapones, como pueden ver ahí. Este sistema lo utilizamos con paneles de 10 milímetros de espesor, que gracias a su doble perforado con unas brocas que nosotros mismos podemos suministrar para mayor facilidad, podemos encajar el tornillo dentro de lo que sería el tablero, dejarlo embutido, como decimos aquí, y mediante un tapón que está fabricado con nuestro propio material para que así quede totalmente desapercibido, pegarlo sobre la cabeza de ese tornillo. Como les digo, ese tapón lo fabricamos aquí mismo. Hacemos, digamos, un panel de apenas 2 milímetros de espesor que troquelamos para convertir ese panel o esa plancha en diferentes tapones del mismo acabado que el tablero. De ahí que podamos conseguir exactamente el mismo acabado y el mismo veteado que el tablero. Ya empezamos con los sistemas que son ocultos totalmente, digamos que no se ve ni rastro de la fijación desde la parte externa del material, en la que también de un método muy sencillo, que simplemente fijando uñas o uñas de cuelgue, llamamos aquí, a la parte trasera del panel, podemos colgar sobre una rastrería horizontal de aluminio
para que así quede invisible y quede el tablero colgado a vistas externas. Como les comentaba antes al principio, siempre nuestros paneles tienen que cumplir el principio de fachada ventilada. Digamos que siempre tiene que haber ventilación a la parte trasera del panel. De ahí que no podamos directamente colocar estos rastreros horizontales contra la pared, ya que, como les decía, el aire tiene que ir, va de hecho vertical por convección y va en el sentido, va hacia arriba siempre, al irse calentando. Y necesitamos esa doble estructura, necesitamos los perfiles verticales para dar esa cámara de aire, esa separación entre el muro o el propio aislamiento y la parte trasera del panel. De ahí que consigamos ese flujo de aire pese a que coloquemos sobre rastreros horizontales. Este es uno de los proyectos en el que usamos esta técnica, que me gusta enseñar, no solo porque utilizamos este sistema de instalación, sino la particularidad en el corte o entre las juntas entre tableros. Como ven aquí, bueno, a lo largo de todo el proyecto, pueden ver que las piezas están cortadas de forma de puzzle o forma de ola, según como se mire. Este diseño lo llevamos a cabo entre el arquitecto y la oficina técnica aquí directamente, para que consigamos que las uñas, que tienen que ir a una distancia al borde determinada del borde del tablero para que quede bien amarrado y que el tablero quede totalmente amarrado, no hagan colisión con la junta del tablero, ya que las guías horizontales obviamente son totalmente lineales, no como las juntas que hacen esas olas y esas curvas tan peculiares. Me gusta sacar este proyecto principalmente porque esta es una de tantas ideas que los arquitectos nos solicitan y que nos trasladan y que nosotros desde el departamento técnico o desde la oficina técnica nos gusta trabajar, ya que nos supone un reto y nos gusta trabajar mano a mano con el arquitecto. Aquí tenemos otro de los sistemas ocultos que también obviamente es muy utilizado, que es un sistema de encolado en el que nosotros trabajamos muy mano a mano con todos los suministradores o con los suministradores más importantes de adhesivos del mundo, como pueden ser Sika, Bostik o incluso Dow Corning, bueno, ahora llamado Dowsil, en el que hacemos un procedimiento mano a mano para instalar de forma correcta nuestro material. Esto es, trabajamos con ellos dan su punto de vista y sus ensayos de envejecimiento con nuestro material y con nuestra perfilería, y de ahí sacamos un procedimiento acorde y exclusivo para nuestro material. Lo que sí hemos visto que en todos nuestros suministradores o con todos los fabricantes de adhesivos hemos encontrado que hay tres factores principales en este tipo de instalación. Uno, que siempre van imprimados todos los tableros y rastreles, siempre es necesaria una imprimación. Segundo, que es necesaria una cinta doble cara. Esta cinta doble cara lo que permite es que el adhesivo no rebose por las juntas y que a su vez dé una altura al adhesivo para que este tablero o esta pieza flote sobre el adhesivo y consigan no fijar totalmente el tablero y así permitir esos movimientos de expansión y contracción. Y por último, el propio cordón de adhesivo, que tiene que ser un cordón de adhesivo que, como les digo, tiene que tener un espesor para que permita ese flotante, como diríamos en el piso, para que flote esa pieza a lo largo de toda la fachada. Aquí vemos otro proyecto. En este caso está en Noruega, en Ålesund, para ser exactos. Es un hotel en el que no solo vemos la resistencia de la propia fijación con adhesivo, sino que vemos la resistencia del propio tablero Prodex al estar directamente sobre el mar. Esto que vemos aquí es uno de los canales en la costa noruega de entrada para que los barcos de recreo pasen por ahí. Así, ya les digo, podemos apreciar tanto que la resistencia de la fijación es correcta y la propia resistencia del tablero es así. Esta fotografía, por ejemplo, está sacada más o menos unos 4 años, 5 años prácticamente de la instalación del material y se mantiene intacto.
Ya empezamos ahora con los sistemas más mecánicos o sistemas más rápidos de instalación en los que nosotros, Prodema desde fábrica, mandamos o suministramos las lamas ya mecanizadas para su correcta instalación y para acelerar todavía más el proceso de instalación. Este sistema, que llamamos sistema lama americana, gracias a la ranura en la base de la lama y el clip en ángulo, conseguimos que estas lamas se puedan superponer unas a otras, haciendo un efecto rústico y un efecto de cabaña, digámoslo así, en el que la madera es naturalmente comprendida ahí. Y obviamente añadiéndole el plus de Prodex de madera sin mantenimiento. Aquí vemos un poco el proceso, ya ven que son simples 4 pasos en los que se fija el clip en la base, que es el paso principal, ya que debe estar correctamente alineado para no crecer en diagonal. Y de ahí, gracias a la mecanización que realizamos, al ranurado que realizamos en cada lama, podemos otorgar ese ángulo a las lamas. Y por último, uno de los últimos sistemas que hemos sacado recientemente al mercado, que llamamos sistema de lamas con clip, que digamos que sería la versión 2.0 del sistema previo que les he presentado, el sistema de lama americana. Con este sistema conseguimos, al contrario que en lama americana, que todas las lamas están solapadas con un ángulo, conseguimos una fachada totalmente recta, con el material totalmente en paralelo a lo que es el muro, y a su vez con las juntas cerradas gracias a ese solapamiento. Aquí pueden ver que simplemente se necesitan estos útiles para llevarlo a cabo, que es el clip con el que la lama queda fijada, el tornillo que fija el clip al soporte, digamos si es de madera o si es de aluminio, y simplemente un medidor de hueco para que haya un pequeño hueco entre el clip y la lama y así ésta pueda expandir y contraer. Aquí podemos ver más en detalle cómo es el mecanizado de esta lama para que podamos entenderlo mejor, en el que las lamas quedan totalmente solapadas una respecto a la siguiente y los dos tamaños que actualmente ofrecemos al mercado como estándares. Aquí podemos ver un poco dos ejemplos en el que vemos en el acabado de 200 milímetros de ancho y el acabado de 300 milímetros de ancho, pero podemos llegar incluso a hacer un mix de estos dos anchos y así resaltar aún más ese acabado rústico que se le podría dar a sus proyectos. Aquí podemos ver, simplemente estos son dos detalles constructivos, pero es simplemente para recalcarles que en nuestra zona técnica de la web pueden encontrar todos los detalles constructivos típicos que se necesitan a la hora de realizar un proyecto, como son los detalles de la base que vemos aquí o los detalles de esquina, aunque pueden encontrar los detalles de esquina externa, los encuentros con ventanas, los encuentros con la coronación, todas las casuísticas que se les puede ocurrir lo pueden encontrar en nuestra zona técnica de la web, junto a vídeos de instalación o incluso a extractos del catálogo técnico para que sepan solo y exclusivamente en todo momento lo que les interesa de cada sistema de instalación. Bueno, aquí podemos ver rápidamente un vídeo, vamos a ver cómo es un vídeo de instalación de Prodema, en el que vemos que simplemente se presentan los materiales. Este es un ejemplo del sistema de tornillo visto, que es el primero que hemos visto. Y vemos todas las particularidades desde el inicio de la obra, en la que vemos la distancia entre perfiles que habría que colocar, los puntos flotantes y fijos y todas las particularidades en general que necesita un instalador en obra o ustedes mismos para comprender mejor el material y cómo se instala. Y, por supuesto, recalcar la ventilación. Ya les digo que todos estos vídeos pueden encontrarlos en la página web de Prodema, la zona técnica para ser más precisos, en las que tenemos vídeos acordes a cada uno de los sistemas de instalación. Ahora le paso la palabra de nuevo a Jaime, que les va a pasar a hablar de lo que es el interior. Muchas gracias, Endika.
Bueno, recalcar lo que venía diciendo él, ¿no? Dentro de la página web está perfectamente, en el apartado técnico, en la zona técnica, está perfectamente explicitado cada una de los sistemas de instalación que recomendamos desde Prodema e incluso cada uno tiene su propio vídeo, son unos 5 minutos para presentar, digamos, el material y cómo se instala, con mucha facilidad para que sea muy didáctico. Bueno, y no quería acabar esta webinar sin hablar, digamos, de productos de interior que también tenemos, ¿no? Nuestra referencia siempre ha sido el Prodex, siempre ha sido la fachada de exterior, venimos, digamos, de ese mundo, pero bueno, gracias al know-how adquirido por ese desarrollo de producto, pues bueno, llevamos ya muchos años también trabajando en temas de interior, ¿no? En productos ad hoc para interior, como pueden ser para suelos, paredes, techos, un poco en función de las necesidades, ¿no? Entonces, digamos, esta diapositiva que vemos es una villa particular en Estados Unidos, en la zona de Florida, y vemos, digamos, ese falso techo, ese cielo raso, cómo penetra, cómo entra, digamos, dentro de lo que es el edificio, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte, digamos, es el material de exterior. Sin embargo, ya a partir de interior utilizamos otro tipo de material que llamamos Neptuno, con exactamente el mismo acabado que tenemos fuera, pero con un material, digamos, adecuado para interiores. Aquí está, digamos, se ve la continuación del falso techo, del cielo raso. Aplicaciones que hemos hecho a lo largo de todo el mundo, tenemos muchas. Esta me suele gustar un poco enseñar, pues una obra también de referencia. Se trata de, bueno, pues el edificio del Nido, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Pekín el año 2008, ya hace 12 años, donde podemos ver toda esta zona de, bueno, un poquito de prodes, un poquito de fachadita que colocamos, pero donde realmente colocamos mucho material fue en el interior, con este producto Neptuno, que es un compacto en realidad, bueno, que no lleva el PVDF, tiene las demás características del PRODES, pero en este caso no lleva PVDF, con lo cual no se puede colocar como una fachada, sino siempre en un interior. Y bueno, pues además somos capaces de utilizar otro tipo de maderas distintas, aparte de las de desenrollo, como hemos visto con el Ayuso y Locume. Aquí ya para interiores podemos utilizar cualquier tipo de madera, un roble, un nogal, un haya, un arce, etcétera, el cebrano, etcétera. Esta es una esquina también del mismo proyecto. Tenemos, digamos, bueno, pues una continuidad en este caso de unas paredes con un falso techo. Aquí lo que se hizo además fue un tema acústico. Nos exigían, digamos, que tuviera unas condiciones acústicas determinadas y por eso las piezas fueron también perforadas. En esta diapositiva podemos ver que el material es perfectamente estanco al agua, lo que me permite utilizar en cualquier estancia de la casa. Es decir, yo puedo colocar, en este caso, un suelo que es lo nuestro, y lo puedo colocar en la sala, puedo colocar en las habitaciones y puedo llegar perfectamente al baño. Es un producto estanco. Cumplimos con una normativa europea, que es la UNE, la 13.533/2015, que significa que este producto puede instalarse en ambientes húmedos e incluso Hola, bueno, al parecer hay algún tema de conexión. Perdimos a Jaime. Por favor, esperemos unos minutos y vamos a revisar y retomar la presentación. Un momento, por favor.
Sí, al parecer se cayó la conexión de Jaime. Bueno, estamos revisando. Vamos a ver, sí, perdón, ya estamos. Ya volvieron, Se ha caído la red, estamos recuperando. Van a ser 2 minutos más, no sé. Acá te vemos, perfecto. Ahí estamos. Pido disculpas por el directo. Se nos ha caído la red y lo acabamos de recuperar. Disculpas. Como venía diciendo, es un producto en nuestro interior estanco que se puede colocar incluso directamente hacer de pared para que en la ducha, como vemos el ejemplo aquí, tenemos el telefonillo directamente conectado a un panel nuestro, en este caso de un hogar. Y luego, digamos, ese mismo panel lo seguimos manteniendo, lo llevamos fuera hasta lo que es el resto del cuarto de baño, etcétera, lo sacamos fuera, le damos vuelta, etcétera, etcétera. Hay aquí otra aplicación de suelos también en el baño. Y aquí vemos una variedad de gama nuestra, ¿no? Tenemos suelos, tenemos paredes, tenemos también, digamos que son escalones, puertas, mesa. Bueno, pues todo esto está hecho por Prodema. Tiene, digamos, podemos crear continuidades, podemos crear entornos, podemos crear ambientes, gracias a que con el mismo acabado podemos colocarlo en distintas superficies, como en este caso el suelo, un roble rústico nuestro especial, lo hacemos, este roble rústico especial, para el suelo, para la tabla de lo que es la mesa, el frontal de lo que es la cocina, estos escalones e incluso esta puerta. El acabado es exactamente el mismo. Eso, digamos, es una opción también que tenemos y que podemos dar y que facilita mucho también el diseño del prescriptor. ¿Vale? Bueno. Me han comentado que, bueno, nosotros hemos sacado dentro de la gama de Prodex, uno de los acabados nuestros, el Rustic, que realmente es el más vendido. Recién hemos lanzado vía marketing, bueno, pues en un nuevo acabado que se llama el Rustic Mate, que es mucho más mate, que no es tan brillante como el de ahora. Entonces, todavía tiene mucha más apariencia de lo que realmente es, ¿no? Que es la madera. Entonces, yo sé, digamos, que los Hunters ya han recibido unas muestras que hemos enviado y, bueno, y que ustedes las pueden solicitar vía Hunter para que las tengan y, bueno, y las puedan tocar y las puedan, experimentar con ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, les voy a poner un pequeño vídeo, una entrevista que le hizo Gabriela a Andrés Uribe Mesa, con la experiencia que he tenido con Prodema. No sé si se escuchará bien, yo lo voy a poner. Yo sé que lo han metido dentro del chat, un enlace, por si acaso se escucha mal, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner. Bueno, al parecer sale sin sonido, Jaime, Yanira. Sale sin sonido. Bueno, pues directamente entonces que lo vean en enlace, vale. Si sale sin sonido, les invito a que lo vean en el enlace que han puesto directamente en el chat, porque merece la pena. Digamos, unos consejos que da el arquitecto Andrés Uribe. ¿De acuerdo? La experiencia que ha tenido con Prodema. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Les invito una vez más a que se introduzcan en nuestra página web, digamos, porque hay unos 250 proyectos introducidos de todo tipo, con soluciones, con ideas, pues que pueda ayudar un poco incluso, pues bueno, a obtener, digamos, ese know-how y, bueno, o ideas que pueda tener, digamos, el prescriptor a la hora de hacer alguna proyección. Muchísimas gracias y, bueno, si tienen alguna pregunta para hacernos, aquí estamos, encantados.
Jaime indica, muchísimas gracias. Vamos con las preguntas, ya tenemos varias en nuestro chat. Voy a arrancar con Carlos Castro, quien nos pregunta para las fachadas ventiladas, ¿qué tipo de cerramiento o rejilla se debe instalar tanto en la parte superior e inferior para evitar la entrada de animales o insectos? Bueno, pues gracias por la pregunta. Nosotros solemos recomendar que es un dato específico, pero que entren, creo que son unos 2 centímetros cuadrados por cada centímetro lineal de perfil de base o de salida, cualquiera de los dos. Digamos que es más o menos un 50% de área perforada de lo que es el perfil. Normalmente suele ser mucho mayor y es fácilmente encontrable en el mercado y fácilmente suministrable. Muchas gracias, indica. La siguiente pregunta dice, ¿las placas curvas tipo rompecabezas salieron así de planta? Del proyecto anterior mencionado por indica. Sí, el proyecto del Hotel de Guetaria. El proyecto, sí, no, eso sí, eso digamos se hace, digamos, a la plancha que mide 2,44 metros, 1,92 y luego con un control numérico se ha cortado, digamos, en esa forma de puzzle. Sí. Pero sí salieron Lo cortamos aquí, sí. Salieron de fábrica, sí. Listo, la siguiente pregunta, ¿este tipo de revestimiento en cuánto se incrementa el peso de las fachadas? ¿El ingeniero estructural debe tener en cuenta este peso adicional para su diseño? Nos pregunta nuevamente Carlos Castro. Más que para el propio cálculo estructural del muro, lo que más importa, ya que es un muro ligero, de hecho está catalogado de esta manera en multitud de normativas, principalmente la norteamericana o la que tenemos aquí, por ejemplo, está catalogado como muro ligero. Se tiene que tener en cuenta lo que es el tornillo o el taco con el que se fija la ménsula que soporta toda la rastrelería o todos los perfiles al muro. No tanto lo que es el peso que tiene que soportar el muro, sino más el taco, o bueno, nosotros llamamos el taco, pero es el tornillo que soporta la ménsula, que soporta el peso de toda la estructura. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es de un anónimo, nos pregunta, vi un baño que no me queda claro si el Prodema está dentro de la ducha, o sea, si tiene contacto directo con el agua. Sí. Está directamente, está fuera y está dentro. Hace una continuidad, o sea, está todo el baño por dentro, exceptuando digamos, la zona del espejo, está todo revestido del Prodema, en este caso de Neptuno. De hecho, si se fijan, el teléfono de la ducha, echa para atrás, sí. Ahí. No, siguiente, no, ahí. Si se fijan, aquí, el teléfono de la ducha, esto es un panel nuestro. Y aquí, digamos, es donde se están duchando. Todo esto es Prodema. Quiere decir, está fuera y dentro de la ducha. O sea, se puede mojar directamente el material. Mil gracias. La siguiente pregunta es Juan Alejo Morales. Nos pregunta, hola, ¿cómo es el tema en cuanto, un momento, es que no, el tema en los cantos, una vez realizados los cortes, el material, ¿se debe sellar? No, gracias a la composición y cómo fabricamos nuestro material, la madera y todas las hojas quedan totalmente unidas en un solo elemento. Digamos que en el proceso de fabricación se apilan hojas una sobre otra, las diferentes capas que protegen la madera, la propia chapilla de madera y el film PVDF que protege de todo lo que pasa al exterior, incluso haciendo el material anti-graffiti. Todo ello se prensa y mediante presión y temperatura conseguimos que todo ello se fusione en un solo material, lo que hace que se corte como se corte, no hay ninguna falta o no hace falta ningún tipo de protección de cantos ni ningún tipo de tratamiento, por lo que el material de Prodema, Prodex en este caso, no hace falta ningún tipo de mantenimiento, como decíamos al principio, ni el clásico barnizado de maderas, ni pulido, ni nada por el estilo. Ni sellar los cantos pueden estar libres. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime Indica. Ya no tenemos más preguntas. Muy bien. Ok.
Jaime, Indica, muchas gracias por su participación, todo el aporte, pues bienvenido, y a la audiencia también, muchas gracias por su asistencia. Vamos a continuar estas próximas semanas con más webinars, viene uno Latinoamérica con obras públicas, entonces ya verán próximamente la invitación. Jaime, Indica nuevamente y a Prodema, muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a toda la audiencia también. Muchas gracias a todos. Gracias. Vale, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Ya.